tengo el gusto de estar con el doctor Carlos Larco, abogado y especialista en derechos humanos. Vamos a tratar este tema, pues que la Corte Constitucional reconoce el derecho a la eutanasia en el Ecuador. Doctor, bienvenido, doctor Larco, pues usted es especialista en derecho constitucional, un abogado de mucho prestigio que ha estado en muchas instituciones públicas y privadas tratando temas absolutamente controversiales. Usted se mete donde las papas queman. A usted no le gustan las cosas, pues, muy fáciles, sino que le gusta, pues, ser una persona totalmente forjada a pelear y muchas veces pelear contra David, siendo a veces usted Goliat, pero dando donde tiene que dar para destruir lo que no está bien. ¿A usted les parece bien que exista la eutanasia, la posibilidad de quitarse la vida porque se está sufriendo mucho? Mariela, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda su audiencia. Ujú. A ver, el tema de la eutanasia para mí es un tema, y pienso que es el más delicado de todos los temas críticos que respectan al derecho a la vida. Es el más crítico de todos. Ujú. Por lo tanto, el más difícil de resolver también. Le explico por qué. Muy bien, tuvimos en el Ecuador un debate intenso respecto del aborto. Para mí, el tema del aborto es un tema sumamente claro. Nadie aborta por amor. Me explico. Nadie mata al bebé porque ama al bebé que lleva en el vientre. No lo mataría, pues simplemente. Claro. Mata por la vergüenza, porque la razón que sea. Nunca mata por amor. Mientras que la eutanasia tiene un móvil completamente diferente, que es el amor a este ser que está sufriendo intensamente por alguna causa que es irreversible e imposible de remediar. El Ujú. tema más crítico no es una enfermedad terminal. Todo el mundo tiene en un momento dado un momento terminal por una enfermedad o por alguna razón. El tema de la eutanasia es muy crítico, por ejemplo, en las guerras, cuando yo, soldado, le hieren a mi compañero, estamos tan lejos de cualquier posibilidad de ayuda, no va a poder llegar a un campamento porque está tan gravemente herido, yo no lo puedo conducir hasta allá, no lo puedo cargar en mitad de una selva o un momento. ¿Qué hago? ¿Dejarle que muera sufriendo intensamente? ¿O qué hago? O le disparo o le ayudo a fallecer para que no agonice terriblemente durante un par de horas. Estos dilemas son profundamente diferentes, como lo dije, de otros respecto del tema de la vida. El derecho a la vida está reconocido en la Constitución. Y justo antes de la entrevista me venía una idea que me llama la atención, no lo había pensado en eso. La Constitución de la República se tarda 65 artículos, 65. Habla de todo en los 65 anteriores. Y solo a partir del minuto 66, por ponerlo así, deportivamente, a partir del artículo 66, habla del derecho, por primera vez del derecho a la vida. Todos los demás derechos fueron prioritarios. Me parece absurdo. Es decir, estos son los conceptos de un instrumento jurídico bastante imperfecto como es la Constitución actual en la República del Ecuador. ¿A dónde voy con todo esto? El derecho a la vida, jurídicamente uno puede, como en el caso del aborto, argumentar para que sí y para que no, no importa lo que diga la Constitución. Sí. En el artículo 45, la Constitución de la República habla de que se protege la vida desde el momento de la concepción, y llegaron los inteligentes y sabios juristas de una Corte Constitucional ya reformada y argumentaron y sacaron que sí hay cómo proceder en contra de la vida y de ese derecho garantizado por la Constitución. ¿En dónde entra el tema de la eutanasia? Entra en un espacio crítico en donde, leo, el artículo 66 dice: se reconoce y garantizará a las personas, uno, el derecho a la inviolabilidad de la vida. Punto, no habrá pena de muerte. La inviolabilidad a la vida como mecánica jurídica es: yo no puedo atentar contra su derecho a la vida, contra su vida. Usted no puede atentar contra la mía, mi derecho a mi vida. Ujú. Pero el espacio que no regula la Constitución y de donde sale mucho razonamiento jurídico que posibilita el expedir una sentencia a favor de la eutanasia activa, que es lo que la Corte Constitucional ha determinado, porque también hay una eutanasia de modo pasivo. El espacio está en que la Constitución garantiza que yo no puedo tocar su vida ni usted la mía.
Ujú. pero no dice que usted no pueda tocar la suya, porque es su derecho. Se supone que es un derecho irrenunciable, por supuesto. Se supone que sí, pero no establece una regla constitucional de tratamiento del derecho mío, de mi propia vida y de mis decisiones. Allí en el Eso espacio, no está tipificado en la Constitución, no eso está. no está tratado en la O Constitución sea, hay de un nada. vacío en relación a esa parte de la Constitución. ¿Ok? Exactamente. Pero Ok. en cambio, hablemos de un vacío legal constitucional, pero un lleno de una situación humana profundamente trascendente, Mariela, y que yo lo digo por experiencia propia, lo tuve que vivir mucho antes, años, muchísimos años antes y varios años después de ese hecho diferenciador de mi vida, que yo siempre, y usted lo conoce y su audiencia lo sabe, es como en los libros de historia antes de Cristo y después de Cristo. Así es. Antes de ese hecho diferenciador de la historia de mi vida, yo trabajé como voluntario más o menos unos 20 años en una agrupación benévola de personas privadas, una agrupación benévola que se especializa hasta el día de hoy en trabajar a favor de enfermos incurables en estado terminal. No es solamente incurables, sino en estado terminal. Gente que por las circunstancias de la enfermedad y también las de la vida y de la colectividad, la mayor parte de ellos son personas que en estado agónico, instituciones nobles como Solca los entregan a las familias que no pueden atenderlos porque requiere cuidado intenso, intensivo, especializado para poder mitigar esa agonía dolorosa Ya. y generalmente Solca, entre otras instituciones, los derivaban a esta institución que hoy tiene un bonito hospital pequeño, antes era una casita de benevolencia, punto. Ujú. Con ellos trabajé de tal manera que el tema de una enfermedad terminal incurable con alto nivel de sufrimiento, para mí no era absolutamente extraño ni lo es hasta el día de hoy. Ya. Sin embargo, Mariela, después del hecho diferenciador de mi después de Cristo, Ajá. yo aprendí a conocer algo, una cosa, Mariela, que usted se va a maravillar, pero al mismo tiempo sorprender. Porque, a ver, lo explico de esta manera. A ver, Doc. Antes, antes ¿qué hacía su servidor con los amigos? Generalmente eran mis exalumnos, mis alumnos o mis alumnas de la universidad o de último año de colegio, donde yo dictaba clases en la época, a quienes les motivaba para que vengan los sábados, los domingos, les ayudábamos a darles de comer, les dábamos cucharitas de sopa en la boca, lo que podían comer los enfermos terminales cuando podían comer, y a veces cuando estaban en mejores condiciones los poníamos en sillas de ruedas y les sacábamos a dar una vuelta en el parque. Íbamos a los supermercados que donaban alimentos, latas que no estaban ya presentables para la venta al público, reuníamos, hacíamos trabajo, reuníamos todo eso, hacíamos bodega, en fin. Una etapa maravillosa de mi vida. Eso es lo que aprendimos a hacer. Pero a partir del año 1991, cuando ocurre este impacto en mi vida, comencé a darme cuenta que yo podía hacer otra cosa, que era compartir esperanza, compartir fe, compartir una visión de vida futura en horizonte, compartir fe. Y Mariela, créanme, algo que hasta el día de hoy a mí me sorprende, y todos aquellos médicos y enfermeras de esa institución comenzaron a darse cuenta, es que cuando compartía con las personas y estas personas tenían el corazón, abrían el corazón para tener ese tratamiento en el área emotiva, espiritual, digámoslo bien claro, espiritual. Cuando comenzaba a compartir con las personas y estas personas ponían su vida en manos de Dios y decían, ok, si me quieres llevar, Señor, aquí estoy, me voy, de acuerdo. Dejo mi vida en tus manos, dejo mi situación en tus manos. Porque además, Mariela, olvidé decirle, y entre paréntesis, el 80%, 70% de esos casos eran personas que en estado terminal los entregaban los hospitales públicos o eventualmente casos como Solca, los entregaban a sus familiares, los familiares los traían ahí por recomendación de alguien, los dejaban y desaparecían. Y no volvían, no volvían nunca más. Entonces, no era solo la enfermedad, no era solo el dolor,
era el abandono de sus familias. Era todo un proceso. Y cuando comencé a trabajar con ellos en este factor emotivo, espiritual, comenzaron a ocurrir cosas que yo comencé a maravillarme y no entender, María. Por decir algo, de 10 personas, 10 que procesaban bien esta recomendación, este trabajo que lo hacíamos, muchas veces yo sentado en la cama al lado porque no podían ni sentarse, agonizaban, en fin. De 10 personas que hacían eso, 7, 8, en un momento determinado solamente se quedaban dormidos sin ningún dolor ni sufrimiento. Oh, Se quedaban dormidos y pasaban a la otra etapa de la vida. a la No, eternidad. no me atrevo a decirle que estoy exagerando. 7, 8, simplemente, incluso con personas muy queridas. Imagínense, ahí se fue a la presencia de mi Dios. La ancianita que me cuidó cuando yo era un niño, desde prácticamente que nací hasta cuando tenía 11 años, ella me cuidó. Cuando yo volví de mis gestiones diplomáticas, de mi vida diplomática en Europa, alguien me pasó el dato y descubrimos que ella vivía viuda, solita, por el panecillo en Quito, en un cuartito. La rescatamos, estaba con cáncer, en estado terminal diagnosticado por el Seguro Social, y ella, el día que se fue, yo estaba de viaje en Guayaquil, justamente en la Universidad Católica trabajando, el día que ella se fue, ocurrió algo, se fue sin ningún dolor, se quedó dormidita, vivió sin dolor el último Claro. mes, 2 meses de su vida. Ujú. Y cuando falleció, yo no estaba, los médicos y las enfermeras se sorprendieron que comenzaba a despedir un olor intenso, putrefacto. Hicieron incisiones y se dieron cuenta que el cáncer que tenía la viejita Lolita comenzaba en el cuello y terminaba en la punta de los pies. Así estaba la metástasis y murió sin un solo dolor. ¿Por qué? Porque procesó su vida bien. Pero si eso es en sí mismo extraordinario, Mariela, lo sorprendente es que varios casos, y yo diría 1 o 2 de cada 10 de enfermedades incurables, terminales, se levantaron sanos completamente, se levantaron y salieron caminando a su casa con sus familias o a buscar a sus Entiendo, familias. entiendo. Es decir, que Casos la inverosímiles, Mariela. eutanasia sería adelantarse tal vez a algún designio divino. O si no, Eh, claro, porque podría o morir en paz sin necesidad de inyectarle nada para que muera, o tal vez se recupere. Entonces, exacto. la eutanasia, la línea está en la fe, pero hay quienes no tienen fe, hay quienes están, cuando algo te duele, es complicado, doctor, y cuando se sufre muchísimo es complicado. Entonces, como usted es un abogado que sabe de leyes, ¿ok? Pero actúa por encima de las nubes porque es un hombre de Dios, sabe que todo se resuelve por encima de las nubes. Todo se resuelve de manera, digamos que vertical, no Divina, horizontal. ¿Ok? totalmente claro. Ok. Ahora, a Ecuador le podría afectar, yéndonos ya, o sea, estamos clarísimos en la fe, estamos clarísimos. Ahora, a Ecuador le podría afectar tener una ley que apruebe la eutanasia, porque lo que le han concedido a la señora en cuestión es que lo haga la Corte Constitucional, pero a ella como un caso que se ha venido, que se ha hecho muy mediático y que ella lo ha venido solicitando con todo su derecho. Y con todo su derecho, doctor, con todo su derecho, porque nadie está en el cuerpo de ella, ¿ok? Entonces, ok, se lo han concedido, pero eso todavía no está tipificado. ¿Usted cree, la pregunta sería, ¿usted cree que a Ecuador le haría bien tener una ley que favorezca a la eutanasia o podría haber abuso en la eutanasia? ¿Podría haber malintención en la eutanasia? ¿Podría haber hasta asesinatos en la eutanasia? ¿Podría haber, digamos que tantos pecados, por decirlo de alguna manera, que no nos van a dejar disfrutar de una vida eterna con Dios que sería lo más lindo, ¿no? Sí, Mariana, usted dice algo que es muy cierto y los antiguos, nuestros abuelos sabían decir, echa la ley, echa el modo de violar. Es obvio. Imagínese usted el tema del aborto. ¿Cómo comenzó? Con una invocación del aborto en casos de violación. Ujú. Hasta parecería noble. A continuación, ¿qué dijeron? No se necesita denuncia ni comprobación de la violación.
Listo, quedó el aborto libre. Solamente necesita decir, a mí me violaron, quién, cómo, cuándo y dónde, eso no le interesa, yo quiero abortar. Entonces, echa la ley, echa. Terminó siendo como un anticonceptivo, puede creerlo. Exactamente, Mariela. Entonces, claro que hay ese riesgo. Ahora, es cierto que la Corte Constitucional, frente a ese riesgo en su sentencia, determina un plazo corto y perentorio. Uno, para que el Ministerio de Salud reglamente la operación de ese tipo de servicios. Y número dos, para que la Defensoría del Pueblo proponga un proyecto de ley y un año a la legislatura para que la ley lo establezca. Es cierto, ayer vi algún constitucionalista que decía, bueno, pero el derecho ya está predeclarado, puede proceder. Eventualmente sí, eventualmente. Ahora, para mí el problema sigue siendo exactamente el mismo, Mariela. La institucionalidad de la vida, en la medida en que la ley la vaya garantizando, aún en casos críticos como estos. Y aquí dejo de pensar como un creyente, quiero pensar como si fuera un abogado, profesor de derecho puro, separado de cualquier otro, nada de ética laica ni cosa por el estilo. No, 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 yo no creo en esas vainas. El día que me muestren en qué código esté escrito la ética laica, ese día hablamos. Hablo como una mecánica jurídica pura. En el momento en que la ley está debidamente establecida, previendo todos estos riesgos y garantizando al médico, que es el actor activo del procedimiento de eutanasia, y garantizando también, como la Corte Constitucional lo esboza y sí lo dice, que el consentimiento sea debidamente informado y debidamente manifestado. Entonces, en el momento en que todas estas situaciones se regularizan, evitaremos que hayan algunos astutos inteligentes que utilicen cierto tipo de médicos, entre comillas, o de servicios médicos para prestar el servicio, entre comillas, de eutanasia cuando quieran aplicarle pena de muerte a alguien. Totalmente de acuerdo. Doctor, tengo que dejarlo, es la 1:21, nos hemos pasado con algún tiempo, pero me encanta poder tener esta exposición con usted. Gracias por siempre estar pues para Fuego 106.5 y también para Mariela TV. Y pues yo creo que nos quedó bastante claro. El doctor lo dice que sí a la eutanasia si nos ponemos bastante, digamos, terrenales, pero obviamente de una manera eficaz, siguiendo los procedimientos para que nadie abuse de este derecho, podría decirse de alguna ¿Le manera. puedo decir algo en un minuto? Sí, dígame. Hace unos 15 años en la Universidad Central, aquí en Ajá, Quito, ajá. ocurrió un seminario internacional sobre el tema de la eutanasia, Ya, justamente, y me invitaron a exponer. Y yo les decía que muchas de esas enfermedades terminales es una especie de instinto de conservación que tienen los enfermos terminales que no mueren y tampoco pueden regresar a una vida debidamente normal. sustentada, sin dolor, sin sufrimiento. ¿Por qué? Y yo lo comparaba al caso de que usted y yo estamos yendo en dos motos, usted en la suya, yo en la mía, piso mojado, curva cerrada en el carretero, nos resbalamos y el rato que nos vamos a precipitar en el abismo, alcanzamos a ver usted y yo una cerca de alambres de púas de esos horribles y nos agarramos de la cerca de alambres de púa y no importa cuánto nos duela, cuánto estemos sufriendo, cuánto sangremos, si nos soltamos nos vamos al abismo de muerte. Así hay un instinto de supervivencia profundo espiritual que es el que tiene que ser tratado debidamente, porque el rato que ese trabajo en lo espiritual con la gente que está sufriendo de esta manera le garantiza, suéltate, que hay una mano que te va a sostener y no te vas a hundir para siempre en el precipicio. Hay una mano amorosa que te va a sostener, suéltate, confía, simplemente cierran sus ojos y duermen en paz. Ay, me encanta, doctor. Mire que hay ciertas personas que los hijos están lejos y que hasta que no llegue el hijo o la hija, allí pasan a mejor vida estoy diciendo, ¿no? Porque ahí tienen la tranquilidad de que está su hijo, exactamente lo que usted dice. Con eso me quedo, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo Gracias a usted, largo, Mariela. Un abrazo gigante. constitucionalista Bendiciones. que estuvo con nosotros. Mil bendiciones, doctor.